A compartir Horizonte Sur en su nueva frecuencia, ahora AM690 K24 en radio. En la mañana de los sábados de 9 a 10 con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur en 690 los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colocan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, ahora en AM690 K24 en radio, en la mañana de los sábados de 9 a 10 con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Buenos días a todos en esta mañana de sábado de Horizonte Sur. Hoy es un programa especial porque vamos a pasar de una hora que tenemos habitualmente, una hora por semana, a 2 horas. Hoy vamos a estar desde las 9 hasta las 11, y luego vamos a tener Somos Todos Jubilados, donde nosotros nos exceptuamos y queda a cargo Arturo Cavallo, o sea, los jóvenes nos vamos, ¿no? Sí. Hola, Maximiliano me está acompañando, también Bernardo, que está aquí filmándonos. ¿Cómo estás, Maxi? Bien. ¿Vos cómo la pasaste? Yo bien. Sí. Vamos a lo que llamamos un editorial dialogado. Digamos que en el sábado pasado yo desarrollé la idea del simulacro. Y bueno, algunos compañeros me dijeron que era un tema difícil, que estaba dicho de una manera, o que les costó comprenderlo. Por eso me parece bueno retomar. Además es costumbre de Horizonte Sur que los temas se van retomando y se van viendo desde diferentes ángulos para facilitar la comprensión del fenómeno, pero también para seguir marcando una línea que en realidad tiene que ver con un modo de existencia que nos caracteriza en Horizonte Sur y también en el grupo de Reflexión Rural, y que tiene que ver mucho con los grandes temas de la conducción y de la estrategia que hoy, y vamos a hablar luego de esto, leyendo unos párrafos de John Berger, cómo este presente constante en que vivimos en la globalización nos hace olvidar la necesidad de tener siempre por delante un plan estratégico y saber dónde estamos y tratar de interpretar los acontecimientos de una manera compleja. Y dentro de esto, el simulacro, que a mí me parece que es un tema justamente de estos días. Yo tengo una hipótesis. Yo creo que en cierto sentido, en su último viaje a Nueva York, a Cristina, por una parte le fue bien, porque instaló su presencia en los grandes temas del mundo de hoy, incluyendo a Irán, incluyendo al Consejo Judío Mundial, incluyendo a Soros, incluyendo a Rockefeller. Y en ese sentido podemos decir que la presencia argentina estuvo bastante desmesurada por la instalación de sí misma en los más altos niveles del poder global. Uh-huh. Pero a la vez lo que se fue haciendo evidente con los días, más allá de las informaciones que nosotros contamos, es que eso tuvo un lado negativo, y es que ahora el cristianismo sabe que su ciclo termina en el 2013. Esta es la información que nosotros tenemos, que se hace evidente a través de los analistas políticos, que hay una parte buena y una parte mala, ¿no? Y la parte mala es que la empresa, esta empresa gerencial, que expresa el menemismo, vuelve a ser a la licitación, vuelve a ser licitada en el 2013, entonces el gerenciamiento de la Argentina, ¿no? 2013-2015 la Argentina vuelve a ser licitada
a ver quién se hace cargo. Y estamos viviendo los tiempos en los que Claro. se presentan los pliegos Claro, para la así licitación. es. Ujú. Frente a esto, el cristianismo, que tal como dice nuestro filósofo amigo boliviano, como toda teoría política, sobre todo de izquierda, que perdió un horizonte de utopía, se transforma en una salvaje praxis de acumulación de poder, nada más. Donde el discurso de izquierda es un mero relato que justifica las acciones a veces más inmorales, o más amorales, porque no hay reglas, todo vale para mantener el poder. Y volvemos a una situación muy reptílica, ¿no? En que aquí, más que las ideologías, valen las camisetas porque aseguran la impunidad que te da un grupo de disciplinado, un grupo que va a mantener en sus senos los secretos del poder. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viviendo es una ofensiva política de sectores encuadrados en una supuesta militancia oficialista, muchos de ellos sectores de izquierda, que al saber que el poder global les dijo hasta el 2013, hasta el 2015 y punto, están lo que hizo alguna vez, lo que hicieron algunos españoles, quemando las naves. Están llevándose todo por delante para que, llegado el momento, no haya alternativas. ¿Se entiende? Ahí es la ofensiva de la desesperación. Es no dejar títere con cabeza, de tal manera que los grandes poderes, Soros, Rockefeller, Consejo Judío Mundial, etcétera, etcétera, tengan que decir, bueno, si Cristina no, a otro, pero del mismo palo. Me parece, esta es la idea que tengo. Y en este momento los simulacros y los escenarios se repiten, se renuevan, se instalan, con este aire de ir por todo, de ocupar el espacio de la oposición, y de abortar todo intento de algo que genere una izquierda posible, por lo menos en el plano de la retórica, de los que están en el poder. En este sentido, el oficialismo está fijando la agenda de la oposición, de la supuesta oposición, y al fijarle la agenda, desde ya que es una oposición que se hace funcional, el oficialismo se anticipa con la instalación de los grandes temas de la política, y una de las cosas más dolorosas que se están dando son las movilizaciones sociales, donde el chantaje es la sangre de los que mueren, ¿no? Sobre todo en el caso de Santiago del Estero, que es muy doloroso que el pueblo siga poniendo sus muertos mientras sus dirigentes juegan el juego equívoco de estar en el oficialismo y también enfrente, del otro lado del mostrador, en una aparente oposición, ¿no? Entonces hemos visto situaciones bastante caricaturescas, como ser una protesta frente al Ministerio de Agricultura, donde también habla un alto funcionario del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y hemos visto también situaciones de gente ultraoficialista que frente al Congreso también participa, y son presuntamente de izquierda, pero el acto, se dice, el lugar desde donde se habla es un camión que está encuadrado por una enorme foto de Néstor y Cristina. Entonces, esta es la oposición, la presunta oposición a la que nosotros le denominamos el simulacro. A mí el tema me produce una gran preocupación, porque veo ramalazos, veo restos, veo relictos, veo recuerdos de algo que fue muy terrible para los argentinos desde los años 60 en adelante, que fue las teorías de la contrainsurgencia francesa. Que justamente Marie Monnier-Robin tiene un libro dedicado a este tema, aparte del libro de Monsanto, El Mundo según Monsanto, tiene un libro que se llama Los destacamentos de la muerte. Casualmente toca los dos temas. Los escuadrones de la muerte. Escuadrones de la muerte. También claro. hay un documental audiovisual que acompaña el libro, claro, pero con el mismo nombre. Lo terrible de esta idea de la contrainsurgencia es que vos,
es que el poder construye su propia oposición. No siempre ficticia, muchas veces es real. O sea, lo que hace el poder es acelerar la madurez del otro, Claro. acelerar la conciencia y la organización del otro para abortarla. Bueno, Es terrible, ¿no? Es perverso. Hay un viejo concepto de Michel Foucault, del francés, donde él se dedicó a analizar el poder, digamos, en todas sus manifestaciones a lo largo de su breve vida, porque realmente murió muy joven. Y él decía que el poder, antes que controlar conductas, que en parte lo hace, también las genera para dominar. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Y esta idea es retomada en el libro de Raúl Sibeki, que es un libro que es muy conocido entre las organizaciones sociales, denominado Política y Miseria, las relaciones entre el Estado, el modelo extractivo y los movimientos sociales en América Latina, donde se analiza cómo el disciplinamiento de un movimiento social organizado desde adentro por un agente, que en este caso es el Estado, que puede obtener el financiamiento del tutelaje de las exportaciones, como en el caso argentino, porque, digámoslo, Almocase Bien Campesina lo financia el mismo ministerio que tutela el excedente de la soja. Es decir, la soja que está combatiendo es la que termina financiando la agricultura familiar. Entonces, digamos, en esa integración tiene lugar la dominación, digamos, y eso tiene que ver con esta idea, ¿no? Y digamos, me parece que, no sé si fuiste vos u otro compañero que me observó, que este enardecimiento, este fortalecimiento de las políticas del sacro, de una oposición funcional, pero a la vez entusiasta y ganando la calle, se reproduce o se instala a partir del nombramiento de Pérsico, por supuesto, como alto funcionario en el Ministerio de Agricultura. O sea, ahí hay una masa enorme. Que ya venía trabajando desde hace mucho tiempo en esta tarea de integrarlos al esquema de la cadena productiva del agronegocio. Sí, bueno, es una noticia pública que hace unos meses 700 activistas del movimiento Evita compartieron los campamentos del Mocase Vía Campesina en Santiago del Estero. Claro, lo hemos visto en la Facultad de Agronomía, viste las famosas pegatinas de viajar a ayudar al Mocase. Claro. Estaban firmadas por el movimiento Evita. Así es. Bueno, y el movimiento Evita ahora maneja la agricultura familiar, o sea, tiene un alto funcionario instalado en el Ministerio de Agricultura, y los recursos son prácticamente inagotables en relación al tema de que se trata. De manera que en estos días estamos viviendo, repito, un enardecimiento de las políticas de construir una oposición a la medida de lo que necesitamos. No decimos, de ninguna manera diríamos que los documentos que está produciendo el Mocase, Ley de Semillas o Acción por la Biodiversidad y otros grupos que le son afines al Mocase Vía Campesina, no decimos que sean incorrectos. Son sumamente correctos, hay enumeración de puntos y de críticas que nosotros compartimos absolutamente. ¿Dónde está la trampa entonces? La trampa está fundamentalmente en que se le reclama al gobierno algo que está... se le reclama al gobierno modificaciones sin en cuenta que lo que se le critica está en la propia naturaleza del gobierno. O sea, la crítica es correcta, lo que no se dice que se está criticando algo que es política de Estado. O sea, están sembrando la falsa idea de que es un ministro equivocado o es un error de alguien, lo que en realidad Cristina en forma reiterada ha dicho, tanto en el exterior como en Argentina, que es política de Estado de este gobierno, tanto multiplicar las exportaciones de soja como acrecentar la extensión territorial de los monocultivos, como también la estrategia de la empresa Monsanto, que se instala para acelerar un proceso de crecimiento con maíz y con producción de etanol. O sea que Monsanto también es política de Estado. Y si va a haber una corrección, una modificación de la ley de semillas, lo han dicho los más altos funcionarios,
es parte de un acomodo legislativo a las necesidades de la empresa Monsanto, o sea que todo esto es política de Estado. Entonces, compartimos las críticas pormenorizadas que se hacen a todas estas cuestiones, pero entendemos que el engaño a la opinión pública está en que se niega que estas políticas sean las políticas del Estado. Claro, hay cierta mirada que intenta mostrarte que el modelo agroexportador que estamos sufriendo no es culpa del poder gerencial que está instalado hoy en el Estado Nacional. Así es. Yo en particular he leído una entrevista que le hicieron a Ángeles Trapazón y a Diego Montón en La Paco Urondo, donde señalan que, por ejemplo, y que es algo que uno puede, digamos, en un cierto contexto se puede llegar a entender, de que Argentina padece un modelo agroexportador desde la generación del 80 y que no es culpa del kirchnerismo. Perfecto. Claro. Lo que sí es culpa del kirchnerismo es la profundización de esa curva del capital que es el modelo agroexportador. Sin duda. Y a quien le quepa alguna duda de que esto es política de Estado, ingrese a la página del Ministerio de Agricultura. Yo en particular recomiendo la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria y vean allí los paquetes de transgénicos que están aprobados. Inclusive, desde el 96 hasta la fecha. La mayoría son del Gobierno Nacional. Inclusive nosotros, ante muchos debates con sectores de izquierda pro-kirchneristas, hemos usado siempre los videos de Cristina, que ellos no quieren ver. Los videos donde Cristina respalda la biotecnología, dice que la Argentina está a la vanguardia de la biotecnología en el mundo y que las políticas de Monsanto son nuestras políticas, lo dice ella, no lo decimos nosotros. Porque esos documentos, Jorge, hacen trizas el argumento de que esto es una situación de correlación de fuerzas. Así es, así es. Entonces, bueno, aquí estamos terminando con lo que intentamos, un editorial donde se explicara mejor el simulacro y sobre todo la mentira de estas presuntas oposiciones que son absolutamente funcionales a las necesidades de las corporaciones transnacionales. Y vamos a la música.
Horizonte Sur, sábados a la hora 9 por AM 690 K24 en radio, FM frecuencia 0, 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires. Sábados a la hora 12 por FM del Sur, 103.7 de Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 13 por FM Cristal, 100.9 de Rauch, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 18 por FM 90.7 de la Radio Pública de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Jueves a la hora 12 por FM 107.9 en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Se escucha también por www.arturocavallo.com.ar, www.pararelmundo.com, sitio web del GRR, www.grr.org.ar. Número de teléfono para dejar mensajes: 4682-4371. Bien, nuevamente en Horizonte Sur estamos con Maximiliano Mendoza, que nos acompaña, y bueno, la producción está tratando de comunicarse con Alberto Acosta, nuestro entrevistado del día, nuestro entrevistado estrella, que bueno, fue ministro del gobierno de Correa. Ha roto con él a propósito de la presunta modificación de la Constitución y de la aprobación de organismos genéticamente modificados, ¿no? Que Correa pretende dar como una solución, y estamos esperando entonces para comunicarnos. Pero como para entrar en el tema, ¿qué te parece, Maxi? El tema, a mí me parece que no se puede entender lo que pasa en América Latina si no hablamos de la globalización, ¿no? Y encontré en John Berger y en algunos escritos del año 2002, que justamente son sus diálogos acerca del zapatismo. Tiene unos diálogos con el subcomandante, sí. donde, bueno, y justamente él refiere a una obra que además yo tengo un especial afecto por esa pintura, ¿no? Que es un tríptico de Hieronymus Bosch. Y dice John Berger que en el 1500 Hieronymus Bosch pintó su tríptico del milenio, que también se encuentra en el Prado. Seguramente muchos oyentes lo conocerán, ¿no? En el panel de la izquierda, dice Berger, Bosch muestra a Adán en el paraíso. El gran panel central describe el jardín de las delicias y el de la derecha representa el infierno. Y ese infierno se ha convertido en una extraña profecía del clima mental que han impuesto al mundo al final de nuestro siglo la globalización y el nuevo orden económico. Y él nos dice, quisiera explicar cómo ha ocurrido. Tiene poco que ver con el simbolismo empleado en la pintura. Los símbolos del Bosco probablemente, o sea, pinturas anteriores, probablemente venían del lenguaje secreto, proverbial y herético de ciertas sectas milenaristas del siglo XV, que creían heréticamente que si el mal pudiera ser superado sería posible crear el paraíso en la tierra. Se han escrito muchos ensayos sobre las alegorías que se encuentran en la obra del Bosco, pero si su visión del infierno es profética, esa profecía no reside tanto en los detalles, así sean inquietantes y sino en el conjunto, o para decirlo de otro modo, en lo que constituye el espacio del infierno, o sea, la tercera parte del tríptico. ¿Y qué es lo que ve allí John Berger? Bueno, John Berger ve en esta pintura del infierno que no hay horizonte, no hay continuidad entre las acciones, no hay pausas, no hay rutas, no hay patrón, no hay pasado y no hay futuro. Solo existe el clamor del disparatado y fragmentario presente. En todas partes hay sorpresas y sensaciones, pero en ninguna parte hay desenlaces.
Nada fluye a través, todo interrumpe. Hay una especie de delirio espacial. Hay una incoherencia comparable, una selva comparable de estímulos separados, un frenesí similar. La visión del Bosco, dice Berger, profetizaba la imagen del mundo que nos es comunicada hoy por los medios bajo el impacto de la globalización, con su criminal necesidad de vender sin pausa. Ambas son como rompecabezas cuyas infortunadas piezas no concuerdan. ¿Qué te parece? Digamos, interesante, ¿no? La visión estética. A mí en particular digamos, John Berger me embarga porque es, digamos, uno de los pocos escritores sensibles a la desaparición de la vida campesina en el planeta, y ha sido, además de ser un crítico de arte muy virtuoso y encontrar este tipo de cosas, es un tipo muy esclarecido políticamente, y ha hecho bastante por reflejar en su prosa estas problemáticas, ¿no? Lo que él llama el siglo de las desapariciones, el desarraigo, la despedida de la vida en comunión con la naturaleza. Y creo que el arte, y como él lo entiende, es una forma de plantearle un efugio, una escapatoria, algo para suavizar la existencia a partir de este tipo de dolores, ¿no? que supone un tipo de vida que ya está desapareciendo, y que parece ser que él lo toma con resignación. Ya tiene 86 años. Así que yo, a propósito también de John Berger, que me habías comentado anoche que ibas a traer, traje un libro para recomendar que se llama Cada vez que decimos adiós, que es de Ediciones de la Flor, y que es un anecdotario que también, como en este caso del cuadro del Bosco, relata historias a partir de fotografías, de imágenes o de dibujos que él mismo hizo para dar cuenta de esto, ¿no? De ese adiós múltiple a muchas formas de vida que desaparecieron con la humanidad. Creo que no encontré, por lo menos entre lo poco que he leído hasta ahora de las plumas europeas, algo que refleje poéticamente esto que se está viviendo, ¿no? Claro. Así que siempre está la crítica de alto vuelo intelectual, de los tecnicismos de la sociología o de la filosofía para dar cuenta de este fenómeno, pero muy pocos son los que se hacen desde la estética, desde la sensibilidad. Ayer tuvimos la 5ª jornada de la Cátedra de Problemas Antropológicos en la Facultad de Psicología, que tuvieron a bien invitarme, y justamente yo mencionaba a John Berger como parte de un conjunto de grandes pensadores. Incluía a Heidegger y a Rodolfo Kusch, de grandes pensadores que optaron por vivir en una aldea latina, ¿no? Que evitaron los honores académicos para formar cuadros en lugares aparentemente secundarios, ¿no? En pequeñas urbes. Y bueno, me avisan que ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Estamos en comunicación con Alberto Acosta, quien fuera en su momento ministro de Energía y Minas del gobierno de Ecuador y presidente de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que dio lugar a la primera constitución biocéntrica de América Latina. Buen día, Alberto. Hola. Escucho, estoy oyendo perfectamente. Hola. Bueno, los saluda acá Maximiliano Mendoza y Jorge Rulli desde Buenos Aires. Muy buenos días, Jorge y Maximiliano. Un saludo fraterno desde acá, desde la ciudad de Quito. Es un honor verlo en nuestro programa Horizonte Sur. Conocemos su lucha. Nos preguntábamos cómo llamarlo, si amigo, compañero, hermano. Bueno, yo creo que soy compañero de lucha. Somos compañeros de lucha, sí. De la vida, y podemos ser hermanos en la búsqueda. En las búsquedas, sí. Nosotros siempre decimos que las propuestas políticas, como dijo un pensador boliviano, las propuestas políticas que pierden su horizontes de utopía se convierten en meras luchas por el poder.
Así que tratamos de mantener la sacralidad de nuestras ideas, de nuestras esperanzas, de nuestros proyectos. Y creemos compartir con usted esta similar pasión, ¿no? Si les escucho a rato le pierdo, pero por favor adelante. Bueno, queríamos hablar con usted, Alberto, acerca de, las posibles modificaciones, enmiendas a la Constitución ecuatoriana para introducir los cultivos transgénicos en el Ecuador. Hemos leído muchos de sus documentos y muchas de sus declaraciones. Le decimos al oyente también que Alberto Acosta es además candidato a presidente en 2013, coordinadora plurinacional de izquierdas. Y bueno, queríamos saber cuál es su opinión al respecto, ¿no? Nosotros vemos con enorme preocupación lo que propuso el presidente de la República, Rafael Correa, hace muy pocas semanas. Él intenta modificar la Constitución para que se pueda dar paso al cultivo de transgénicos en el Ecuador. Esto sería un problema muy grave, no solo porque los transgénicos son una verdadera amenaza para la salud, el ambiente y el patrimonio genético de la gran biodiversidad que tiene el país, sino incluso por los impactos que tendría sobre los agricultores. Habría graves problemas económicos. Quizás habría que puntualizar que en Ecuador, para que el presidente Correa pueda cristalizar su candidatura y luego ser electo en el año 2006, fue necesario incorporar en el programa de gobierno una serie de planteamientos, de reclamos, de propuestas de diversos sectores de la sociedad. El presidente Correa no apareció como relámpago en cielo despejado, o como se diría un outsider, sino que es el resultado de luchas de muchas décadas del pueblo ecuatoriano que tenían las nubes cargadas para poder dar paso a las transformaciones que tímidamente comenzaron a darse y que luego están siendo traicionadas. En ese contexto aparecía el reclamo de no a los transgénicos, de prohibir el uso y no solo la importación, sino el uso de los transgénicos en el Ecuador. Eso está incorporado en el plan de gobierno del Movimiento País 2007-2011, que se elaboró con participación incluso del ahora presidente de la República, en donde establecíamos una serie de elementos fundacionales en relación a los transgénicos. Se prohibía el uso y la importación de transgénicos. Luego eso fue recogido en la Constitución de Montecristi, e incluso el artículo 401, que establece el manejo de transgénicos, dejando la puerta abierta para una situación futura, si es que realmente los transgénicos, algún transgénico alimenticio, no llega a afectar a la salud de los seres humanos ni a afectar a la biodiversidad, se permita su ingreso. Se redactó ese artículo que puso el presidente Correa conjuntamente con el presidente de la Asamblea Constituyente, quien les habla. Nos pusimos de acuerdo en la redacción de ese artículo porque es un punto conflictivo. Esto demuestra que se debatió a pesar de esta situación. Tan es así que el día 5 de junio del año 2008, quien les habla, presidente de la Asamblea Constituyente, recibió una carta de Helmut Markov, presidente de la Comisión Internacional de Comercio, de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, en donde se nos recomendaba sostener la prohibición de transgénicos, visto desde la lógica económica, porque esto aseguraba no solo productos de mejor calidad, sino de mejor precio. En ese contexto se puso en marcha esta cuestión de los transgénicos. Lamentablemente, pocos años después, el presidente de la República comienza a encontrar muchos problemas en la Constitución que él con tanto entusiasmo apoyó. Le voy a decir que esta Constitución va a durar 300 años, que es un canto a la vida, que es la mejor Constitución del mundo, pero le está dando golpe tras golpe la violación de la Constitución sostenida, y uno de aquellos aspectos sería el de los transgénicos. Claro. Alberto, antes de formular la siguiente pregunta, querría pedirle por favor si puede levantar un poquito el volumen de su teléfono. No hay ningún problema, creí que eso era suficiente, no quería comenzar a gritar, puedo hablar más alto. No hay ningún problema y tenemos tiempo. Bueno, justamente la pregunta que le iba a hacer era en relación a las bases programáticas de Alianza País 2007-2011, que llevó a la presidencia Rafael Correa en su momento, y que contó con la anuencia de su persona para la prohibición del uso y el ingreso de transgénicos en el Ecuador. Recientemente hemos leído las declaraciones de él, que él ahora dice que las semillas genéticamente modificadas
pueden cuadruplicar la producción y sacar de la miseria a los sectores más deprimidos, que él en su momento no tuvo la entereza para oponerse a esa cláusula que prohíbe los transgénicos, por el ecologismo infantil de personas como usted. ¿Usted qué tiene para decir? A nosotros nos suena terrible, pero bueno, queríamos saber qué es lo que cambió, digamos, cuáles fueron los elementos para este viraje, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente Correa nunca estuvo realmente convencido de algunos de los elementos fundacionales de la Constitución de Montecristi. Él con seguridad no entiende los alcances de los derechos de la naturaleza. Es más, vemos que la Constitución se le ha vuelto en varios aspectos una suerte de camisa de fuerza. Para un gobernante que tiene prácticas autoritarias y caudillescas, sin lugar a dudas una acción eminentemente democrática le resulta incómoda. Adicionalmente diría yo que tiene que haber muchas presiones de parte de las grandes transnacionales que venden productos farmacéuticos a la cabeza a la Monsanto, que estarán tratando de conseguir el ingreso al mercado ecuatoriano. Eso es un tema que para nosotros no tiene la menor duda. Ahora, no sé de qué manera el presidente de la República está cediendo o no a dichas presiones, pero el hecho real y cierto es que él está marginando algo que aprobamos democráticamente y no quiere dar paso al cumplimiento de lo que dispone la Constitución. Y eso sí sería realmente lamentable, porque introducir transgénicos en un país con una mega biodiversidad como es la ecuatoriana puede ser un acto totalmente irresponsable, definitivamente irresponsable. Sí, lo compartimos plenamente, sí. Sí, no, ¿tienes otra pregunta o no? Ahí sí ya perdí totalmente el contacto, no oigo nada. Hola, ¿nos escucha ahora? Ahora sí, perfectamente. Bueno, yo le quería preguntar, ¿cuáles son los ejes, digamos, en relación al extractivismo en general en el Ecuador? Porque entendemos que usted debe ser, no sé si el único, pero por lo menos una de las pocas personas que habla con la rigurosidad del caso acerca de estas problemáticas implicadas en el modelo neodesarrollista de base extractiva en América Latina, en particular en su país, y quería saber cuáles son los ejes de su campaña en relación para salir un poco, paulatinamente, porque entendemos que esto es un proceso que va a llevar sus años, del extractivismo como modelo de acumulación del capital, ¿no? Por lo general lo leo bastante y lo sigo, sus conferencias a veces por los videos en YouTube y demás, y usted ha dicho que la contradicción ahora es que el gobierno de Ecuador, como muchos otros gobiernos, apuestan por extractivismo con más extractivismo, y que esto para usted, por supuesto, configura una contradicción. Efectivamente, el gobierno del presidente Correa, en el discurso e inclusive en el plan de gobierno ya establecíamos, habla de la necesidad de superar el extractivismo. Un extractivismo que nos viene acompañando desde los orígenes de la República. Ecuador, como muchos otros países de la región, ha sido y sigue siendo un país producto, país cacautero, país bananero, país productor, país camaronero, país petrolero, un país que está atado a la renta de la naturaleza, un país donde muy poco valor agregado es incorporado en la exportación de los productos que vendemos en el mercado internacional. En ese contexto nosotros estamos viendo con enorme preocupación que la apuesta para salir del extractivismo, cuando el petróleo comienza a dar señales claras de declinación, es abrir la puerta a la mega minería. Vemos que hay también las presiones de los grupos transnacionales en el ámbito minero, y me imagino que en el Palacio Presidencial estarán una y otra vez las presiones de estas empresas que han conseguido ya contratos con el gobierno ecuatoriano, al menos uno suscrito el 8 de marzo pasado. En ese contexto, creer que haciendo más de lo mismo, que no ha dado resultado, van a mejorar las cosas, es una verdadera estupidez. Ya dijo algo así Alberto Einstein. Yo creo que en ese sentido en el país tenemos que comenzar en primer lugar a poner la casa en orden. Ecuador exporta petróleo, una cantidad de divisas provienen de la exportación de petróleo que sostienen el 55% de las ventas externas del país, el 35% de los ingresos fiscales y un 18% del Producto Interno Bruto. El Ecuador exporta petróleo desde agosto de 1972 y en 40 años no se ha logrado todavía reducir la dependencia petrolera. Además, y esto es importante y preocupante, sabemos que el petróleo comienza a declinar. Hemos extraído más de 4.500 millones de barriles y en el subsuelo unos 3.000 millones de barriles adicionales. Lo grave es que Ecuador extrae petróleo con costo social y ambiental muy alto, exporta petróleo
y tiene que importar derivados de petróleo porque no tiene la suficiente capacidad de refinación. Y este gobierno del presidente Correa, que es el que mayor cantidad de ingresos económicos ha tenido de toda la historia de la República y que ya está 6 años en funciones, algo que no lo ha conseguido gobernante alguno en mucho tiempo en Ecuador, no ha logrado todavía resolver de la refinación, y eso está planteado. Ya cuando yo fui ministro de Energía y Minas en el año 2007, ya se dejaron los planes para avanzar con una nueva refinería, así como para rehabilitar y repotenciar la refinería de Esmeraldas. Ese es un primer punto, y un punto grave, porque estamos destinando 4.000 millones de dólares para la importación de derivados. Para tener un punto de referencia, el Producto Interno Bruto del Ecuador el año pasado bordeó los 67.000 millones de dólares. No es poco dinero el que se destina para importar derivados de petróleo. Gran parte de esos derivados de petróleo, sobre todo el diésel, se quema en Ecuador para generar electricidad, una segunda aberración en un país que dispone de un enorme potencial energético alternativo o de fuentes renovables. Claro. La hidroenergía en el papel tendría un potencial de unos 71.000 megavatios y podríamos aprovechar relativamente fácil unos 23.000 megavatios y apenas aprovechamos unos 4.000. Ecuador es el país del sol por excelencia, tenemos 125.000 megavatios de potencia en la energía solar y no la aprovechamos. Dormimos sobre volcanes activos, no aprovechamos la geotermia. Entonces ese es el otro punto fundamental, dar paso a una transformación de la matriz energética en donde este gobierno avanza muy pero muy lentamente. Y posteriormente, naturalmente, hay que abordar la cuestión del consumo de energía, que puede transformarse haciéndolo de una manera eficiente y racional en una nueva fuente de energía. Eso complementaría con un proceso en el cual se vaya transformando la materia prima antes de transportarla, sea dentro del país o a los mercados internacionales. Por ahí estamos nosotros trabajando en la búsqueda de una propuesta post-extractivista. Tenemos que paulatinamente ir saliendo del petróleo porque este se acaba y no ha resuelto nuestros problemas, y tenemos que dejar de ser país producto para transformarnos algún día en país de inteligencia. Ese es el reto que tenemos y esa es la propuesta de la Unidad Nacional. Alberto Acosta, la verdad que nos parece importantísimas las cosas que usted está manifestando, sobre todo acerca de la posibilidad de un post-extractivismo y un horizonte, ¿no?, de liberación nacional que nos traiga esperanzas. Más de una vez nosotros hemos mencionado un caso, usted lo corroborará, que Ecuador era autosuficiente en la producción de trigo y que las donaciones de algunos países centrales de trigo, donaciones innecesarias, hicieron que esos pequeños productores desaparecieran, ¿no? Y que a partir de ese momento Ecuador tuviera que importar trigo, harina de trigo. Muchas veces lo hemos mostrado como un caso ejemplificador de cómo la dependencia ha sido cuidadosamente construida por las empresas transnacionales y también permitida por nuestras propias dirigencias, ¿no? Porque no es un destino, sino que es un ente en el cual hemos caído por falta de una dirigencia lúcida, ¿no? Efectivamente, me parece que es muy simpático el término, ha sido cuidadosamente construida esta dependencia. Así es. A Ecuador le entregaron los Estados Unidos hace ya varias décadas trigo en forma gratuita. Tenían excedentes, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, que no podían colocarlos en los mercados internacionales y no consiguieron mejor cosa que regalarnos el trigo. Eso hicieron con muchos otros países. Paulatinamente comenzamos a entrar en la dependencia del trigo regalado, y un trigo que además comenzó también a introducir otro patrón de consumo. En Ecuador hace varias décadas no era normal consumir pan de harina de trigo, sino de otro tipo de productos propios de la región. En ese sentido, con el tiempo los Estados Unidos suspendieron los regalos y comenzaron a vendernos en moneda nacional cuando teníamos y esos sucres utilizaban a los Estados Unidos para hacer lo que ellos llamaban ayuda al desarrollo en el Ecuador. Posteriormente ya nos quedamos atados a la compra de trigo, sobre todo de Estados Unidos, también viene de Argentina y de otras partes, y el Ecuador en la actualidad importa el 98% del trigo. Y el pan entonces sube en función de las variaciones que se dan a nivel del mercado internacional. Cuando empezó el gobierno del presidente Correa, la unidad de pan popular
estaba en 5 centavos. En la actualidad la unidad de pan popular oficialmente está en 12, en la práctica está en 14, 15, y el gobierno sostiene el precio del pan gracias a elevados subsidios a los importadores de trigo, que son los grandes beneficiarios de esto. Entonces aquí tenemos no solo el manejo desde afuera, sino la complicidad desde adentro, que han permitido... Bueno. Bueno, ya la comunicación. Sí, bueno, fue una entrevista que daba para mucho más. Daba mucho más, poder sí. retomar la comunicación. En otro momento, pero bueno. Pero yo vamos, creo que, sí. vamos a ser voceros de su campaña presidencial. Espero que sí. Para la comunidad ecuatoriana que está en Buenos Aires. Así que acá está Bernardo Elfman con la explicación de esta dificultad técnica. Suele ir, ¿no? Entre que uno intenta comunicarse y que no es fácil, ahí te va robando algún minuto, pero igualmente quédense tranquilos, salió perfecto, se entendió, hablaba bajo, pero igualmente se lo tomó muy bien, así que salió la nota espectacular, y creo que para este comienzo del Nuevo Horizonte con 2 horas, valió la pena, y fue la verdad que un orgullo tener a Alberto Acosta acá en Horizonte Sur, ¿no? Bueno, digamos, son las 10:05. Digamos que vamos a darle un remate a esta primera parte de Horizonte Sur, ya que el programa radial es reproducido en diferentes emisoras del interior, ¿no? Y también en Miami, sí, internacionalmente, y entonces muchas de estas emisoras han sido programadas para transmitir 1 hora nada más. Era que hasta aquí nos despedimos entonces de todos los oyentes que nos escuchan a través de estas emisoras provinciales o internacionales, y seguimos luego para todos aquellos que nos están escuchando ahora, ¿no?, en forma directa a través de la M690, o que nos van a escuchar luego por las grabaciones en internet que colocaremos tanto en la página de Arturo Cavallo como en las numerosas páginas del GRR. Menciono la página de Arturo Cavallo porque es mucho más importante, primero, sobre todo porque me está mirando. No. Y fue después, una mirada intimidatoria. Y después las 5 o 6 páginas que tiene el grupo de Reflexión Rural, Parar el Mundo, el Facebook, etcétera. Bueno, la verdad estamos contentos. Ha sido importante la voz de Alberto Acosta en este contexto progresista, que asume la modernidad tardía como un destino propio de América Latina, y donde escuchar a alguien de este nivel político que nos hable del post-extractivismo y nos llena de esperanzas, ¿no? Bueno, Maximiliano, ¿qué Bernardo, te parece si vamos a la pausa de la primera hora? Nos despedimos de muchos oyentes y seguimos con los demás. Ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Quienes se desarrollan en la vida a través del teatro y el espectáculo en Más Teatro, Más Espectáculo, con Doris del Valle y Arturo Cavallo. Domingos a las 13 por AM690 K24 Radio, una radio como a vos te gusta. BAC, Soluciones Informáticas, proveedor integral de tecnología IT, librería comercial, papelería e insumos de computación. BAC brinda un servicio distinto a las empresas, con cotizaciones rápidas, excelentes precios y plazos que se ajustan a cada necesidad. Lo invitamos a que visite nuestra página www.bacsoluciones.com.ar o nos al 4644-0808. BAC, Soluciones Informáticas. Comunicate con nosotros, mandanos un mail a radioam690@yahoo.com.ar, radioam690@yahoo.com.ar. Svegliati ancora, Madonna Fiorentina.
Las mañanas del domingo en AM690 son veramente al uso nostro. De 9 a 13 llega Antonio Chiato para compartir Ricordi d'Italia, un magazine de noticias, música e información para la gran comunidad ítalo-argentina en nuestro país. Recuerde, domingo Italia está de fiesta por AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. La Sistema 3, el gigante de Mataderos, Bragado y Pilar en Mataderos. Desde cualquier lugar del mundo, escuchanos por www.am690.com.ar, www.am690.com.ar, Argentina y el mundo. Tiempo suplementario, el mejor resumen del fútbol del fin de semana. Tiempo suplementario, recuerdos y la información más importante del mundo del deporte en tiempo suplementario. Con la conducción de Fernando Lazala y Héctor Caruso por K24 Radio AM690, una radio como a vos te gusta. No dejes que te cobren de más. Si necesitas un herrero, ven a Razábal, esquina Schmidel, o llama al 4644-6730. Trabajos de primera calidad y garantizados. 4644-6730. Orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Nuevos números telefónicos para comunicarte con AM690 K24 en radio. 4642-5533 y 4642-5315. 4642-5533 y 4642-5315. Nuevos medios de comunicación de K24 en radio, AM690, una radio como a vos te gusta. Addio bei giorni passati, mia piccola amica ti devo lasciare. Todos los domingos de 8 a 9, Melodías Italianas, una realización de Antonio Faná Producciones, la voz de Estela Montes y la conducción de Tony Pescara. Domingos de 8 a 9, Melodías Italianas, por K24 Radio AM690, una radio como a vos te gusta. Ricordi quelle sere che ti stringeva sul cuore. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Los invitamos a compartir Horizonte Sur en su nueva frecuencia, ahora AM690 24 en radio. En la mañana de los sábados de 9 a 10, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur en 690 los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos dejan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, ahora en AM690 K24 en radio, en la mañana de los sábados de 9 a 10, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Espacio de publicidad. Arturo Cavallo se suma al Fondo de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pergamino y a Arturo Ceballos en la primera edición mundial de la obra de Don Atahualpa Yupanqui en libros de partituras con CD del maestro. www.arturocavallo.com.ar.
paseando por mataderos en la Comuna Nueva. La alimentación saludable se encuentra en Lo de Guer. Dietética, herboristería, productos sueltos. En Avenida Juan Bautista Alberdi, 6489. Y las revistas, diarios y libros en la esquina de Avenida Juan Bautista Alberdi y Avenida Lisandro de la Torre. Con Julio, un amigo velezano. Soy Arturo Cavallo y para tomar contacto con Coincidencias, el programa de Enrique Llamas Ariaga, Denise Pesana, 011-4682-4371. Nosotros te leemos a vos en arturocavallo@hotmail.com y este programa también se escucha por www.arturocavallo.com.ar. BAC, soluciones informáticas, proveedor integral de tecnología IT, librería comercial, papelería e insumos de computación. BAC brinda un servicio distinto a las empresas, con cotizaciones rápidas, excelentes precios y plazos que se ajustan a cada necesidad. Lo invitamos a que visite nuestra página www.bacsoluciones.com.ar o nos llame al 4644-0808. BAC, Soluciones Informáticas. Diario digital www.cafepormedio.com.ar. Toda la información política, policial, judicial, cultural, deportiva y social. Cafepormedio.com.ar. El soporte digital de las noticias más importantes. www.cafepormedio.com.ar. El expreso informativo de Bahía Blanca y la región. El semanario La Verdad de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, refleja la vida de casi 50.000 ciudadanos que la habitan. Está en los kioscos de los 12 partidos. La Verdad de 9 de julio, dirigido por Omar Bello. El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli, la vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo, la historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Si desea compartir los cursos de teatro con Doris del Valle, contáctese vía mail a dorisdelvalle@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. En la AM690 K24 en radio buscamos las coincidencias. Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana con Coincidencias, de lunes a viernes de 9 a 11 con la participación de Arturo Cavallo. Coincidencias por K24 en radio AM690, una radio como a vos te gusta. Hola, ¿nos está escuchando? Sí, perfectamente. Bueno, lo llamamos nuevamente para disculparnos y para cerrar el reportaje que consideramos que fue excelente, nos dejó a todos conmovidos, reflexivos. Pensamos que está realmente ubicado en algunos de los grandes temas que agobian a América Latina, porque todos nuestros países tienen problemáticas muy similares. Hay como una tendencia en muchísimos antiguos compañeros
a asumir como propia la tarea de la modernidad, que en definitiva es una modernidad tardía, como usted decía, cuando el petróleo y la civilización industrial empiezan a declinar, nosotros nos hacemos cargo, a falta a veces de una burguesía nacional, los antiguos revolucionarios se hacen cargo de esta modernidad tardía, y toda esta cosa clasificatoria, ¿no? de grupos, de facciones, que convierten a nuestros países en una sumatoria de parcialidades, y frente a esto, bueno, nosotros somos una voz en la Argentina que propone un gran proyecto, un proyecto nacional, elevar las miras, más que la diversidad, abrazar la alteridad, en el sentido de enfatizar lo que nos une, no lo que nos diferencia, y volver por la unidad de América Latina. Así que, bueno, sus palabras fueron muy, muy buenas para nosotros. Me alegro. Lamenté que se haya interrumpido porque me habría gustado concluir algunas ideas para complementar la reflexión. Alguna vez tendremos la oportunidad de encontrarnos directamente en Buenos Aires y charlar largamente, ojalá en la radio, sino con un café. De todas maneras, yo sí creo que es importante rescatar la diversidad como base de la unidad. Nosotros no podemos aceptar la imposición del pensamiento único, sea neoliberal o sea de la ortodoxia socialista trasnochada. Nosotros tenemos que abrir la puerta a la lógica de las diversidades e incorporarlas, porque solo así vamos a poder dar cuenta de nuestras realidades. Somos diversos y a la vez somos latinoamericanos. Yo creo que ese es el enorme potencial que tenemos en la región. Reconocernos como tales en nuestra diversidad y a partir de ahí construir la unidad, una unidad que no se haga solo en función de las demandas del capital, como impone la lógica del extractivismo, una unidad que se imponga desde la lógica de las demandas del ser humano viviendo en armonía. Por eso acá en Ecuador no solo estamos pensando en superar el desarrollismo senil, sino en abrir la puerta al buen vivir, un proyecto de vida en común, un proyecto donde el ser humano pueda vivir en armonía consigo mismo, los seres humanos en armonía con el resto de seres humanos, y por supuesto, individuos y colectividades viviendo entre sí en armonía y en armonía con la naturaleza. Esto puede sonar a milenarista, pero no lo es en la práctica. No, de ninguna manera. Es preferible buscar la armonía y la competencia y la competitividad, que es lo que demanda el capital. Alberto, le agradecemos enormemente la comunicación. Vamos a estar seguramente comunicándonos o tal vez viéndonos acá en Buenos Aires, si tenemos la oportunidad de conversar personalmente, pero estamos muy interesados en seguir de cerca los procesos latinoamericanos con estas tensiones, ¿no? Entre los movimientos en lucha, en defensa del territorio, los bienes comunes, el buen vivir, y por supuesto los estados y las corporaciones, ¿no? Usted es una voz que la verdad que nos esclarece bastante y bueno, la verdad que queríamos amplificarla acá humildemente desde nuestro espacio. Le mandamos un gran abrazo y seguimos en contacto. Para todos, un saludo fraterno. Gracias. Y ojalá hasta pronto. Un gran abrazo, Alberto Costa. Gracias. Para el oyente que nos está escuchando en este momento, le decimos que estábamos conversando con Alberto Acosta, economista, ex ministro de Energía y Minas del gobierno de Ecuador, ex presidente de la Asamblea Constituyente y actual candidato a la presidencia del Ecuador por la Coordinadora Plurinacional de Izquierdas. Esto se va a hacer, por supuesto, el año que viene, en 2013. Estuvimos hablando sobre las actuales entre los movimientos sociales, el extractivismo, y que seguramente van a ser sus ejes de campaña, que ya, bueno, no era previsible que lo iba a hacer, así que la verdad que mencionó las perspectivas de un post-extractivismo, claro, ¿no? Sí. Que vaya más allá de lo que él llamó, de una manera muy simpática, desarrollismo senil, que creo que los argentinos sabemos bastante de eso, ¿no? Sí, y estuvo bueno poner en contexto lo que pasa en Ecuador, que no es muy distinto a lo que está pasando. No, él reafirmó la anécdota de cómo el Ecuador dejó de producir trigo, que fue también muy valiosa, un tema que lo habíamos dicho en varias oportunidades, pero que no conocíamos los detalles así como él nos mencionó, un fenómeno de la posguerra, pero que en realidad se sigue repitiendo, ¿no?
Bueno, le vamos a dar la bienvenida a... Bueno, le doy la bienvenida yo, me permito el atrevimiento. Dale. El señor Ernesto García está aquí con nosotros. Brindar, bueno, ya en esta segunda hora tenemos nuevos contenidos, así que vamos a tener una columna acerca de algunos hechos históricos columna muy importantes. Yo te pediría, Ernesto, una columna histórica, ¿no? Sobre temas históricos que nos parece importante, para añadir otros condimentos, ¿no? a este programa radial. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Ernesto? De los aspectos históricos de nuestra vida como nación. Trataremos, buenos días antes que nada, trataremos de mostrar algunos aspectos históricos de nuestra vida como nación, obviamente desde una perspectiva argentina. Es decir, dando relevancia al punto de vista de la defensa de los intereses de nuestra patria en forma prioritaria. Con esta afirmación quiero significar que nuestra verdad histórica va a estar marcada por esta visión de la historia. Descreemos de la pura objetividad histórica porque entendemos que el ojo del historiador no es neutral y tiñe con su mirada ideológica el análisis e interpretación de los hechos ocurridos en el pasado. Hecha esta advertencia, vayamos al punto. Cuando se habla de los antecedentes de nuestra revolución de 1810, se hace referencia a los siguientes. En principio, a las cuestiones filosóficas vinculadas a la Revolución Francesa y al enciclopedismo, que influyeron a algunos de nuestros patriotas, especialmente a los civiles, más que a los integrantes de la milicia. También al bautismo de fuego, que fue para el pueblo de Buenos Aires la lucha de las invasiones británicas de 1806 y 1807. También a la invasión del territorio español, producida por los ejércitos conducidos por Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses y enemigo acérrimo de Inglaterra y Portugal, fiel aliado este último de aquella. La tal invasión interrumpió el reinado de los monarcas españoles. Pero hay un hecho que se menciona, o que por lo menos no ha sido tratado en los medios de difusión masiva en los últimos, me animaría a decir, 30 o 40 años. Allá por el 72, 73, fue en los últimos años donde yo por lo menos escuché hablar de esto. El hecho al que nos referimos, hay un hecho al que nos referimos, ese no mencionado en tantos años, que es el tratado celebrado en la ciudad holandesa de Utrecht a lo largo de los años 1713, 14 y 15, es decir, casi 100 años antes de nuestra Revolución de Mayo de 1810, y que a mi modesto entender resulta de significativa importancia para la América española. Dicho tratado y la guerra que lo precedió fueron consecuencia de la decadencia española ocurrida durante casi todo el siglo XVII, cuando la dinastía de Austria, que gobernaba desde 1516, colapsa a partir del reinado de Felipe IV, que gobernaba España desde 1645 y lo hizo hasta 1665. El Tratado de Utrecht fue la culminación del proceso de desmembramiento del territorio español y de sus posesiones en América a manos de los restantes reinos europeos. Guerra de sucesión mediante, léase sucesión del trono de España. Quiero decir, España queda dividida o desmembrada entre los reinos europeos, guerra de sucesión mediante. ¿Qué había sucedido? Que la Francia de Luis XIV, el rey más poderoso de Europa por entonces, ambicionaba el trono español para uno de sus familiares y a ello se oponían los restantes reinos de Europa. Todo terminó, como era de imaginar, en la guerra citada y en el Tratado de Utrecht firmado por la Francia junto a sus aliados Baviera y Colonia,
e Inglaterra, Austria, Holanda, Portugal, Dinamarca, Saboya, Suecia y la mayor parte de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. La guerra de sucesión duró más de 10 años, fue cruentísima y se desarrolló en Europa y el Plata sudamericano. La consecuencia más importante de la firma del tratado fue la de partir en dos la historia de España en Indias, es decir, en América. Esta denominación de América fue impuesta desde 1715, es decir, después del tratado, por la dinastía francesa de los Borbones, que asume el poder en Madrid, y entonces, antes de Utrecht existía una España indiana gobernada por el centralismo paternalista de los Austria, quienes, respaldados y obligados por una legislación flexible respecto de la voluntad de quienes habitaban estos territorios, permitieron una autonomía política considerable. La España de los Austrias había promovido, al calor del adoctrinamiento religioso del cristianismo, un sistema feudal de encomiendas donde los indios cumplían la función de proletarios, trabajando la tierra o hilando algodón en beneficio de los encomenderos españoles. Eso duró hasta 1609, en que se abolieron las encomiendas. A partir de ese momento, la América española vivió una etapa de florecimiento industrial que se prolongó hasta principios del siglo XIX, momento en el cual, primero, se desarrolla la guerra de la independencia; segundo, se acepta el libre comercio bajo la presión británica y se permite el ingreso de productos y esclavos por países no españoles. Ahora bien, esta pujanza industrial de la América española choca desde la asunción de los Borbones con la pretensión de estos de querer desarrollar una industria en territorio peninsular, reduciendo a sus posesiones en América a meros productores de materias primas, lo cual obviamente implicaba la destrucción de la industria indiana para favorecer la producción manufacturera en la metrópoli. Eso no dio resultado. Era demasiado tarde. La respuesta de la gente de las mal llamadas colonias, palabra también impuesta por Borbones, fue la guerra de la independencia. Cosa que ya sabemos cómo terminó. Pero con el relato de la división de esas dos Españas indianas, no termina la historia de la determinante influencia del Tratado de Utrecht en nuestra historia nacional. Pues aparte de lo ya dicho, del cambio de rumbo económico, político, hasta cultural y militar implementado por los Borbones, produjo aquel un avance de Inglaterra en todo el mundo, especialmente en la América española. Es el país que más ventajas obtiene en Utrecht, las que paso a detallar en forma sucinta. Se quedó con los territorios españoles de Gibraltar y Menorca, con los territorios franceses de Acadia y Terranova frente a Canadá. Obtuvo ventajas económicas para la introducción de condiciones monopólicas de las producciones industriales y el acceso a la ciudad caribeña de Portobelo, que tenía una feria anual, y en la ciudad importantísima de 3.000 años de antigüedad, en la española de Cádiz, con la obtención de reducciones significativísimas en los derechos de importación, obviamente de los mismos productos industriales ingleses. Obtuvo el monopolio de la introducción de esclavos de África en 10 puertos americanos sobre el Atlántico por 30 años, que luego consigue prorrogar 20 años más. Los restantes reinos europeos recibieron una pequeña parte de los territorios españoles en Europa y la colonia del Sacramento para los portugueses en la América del Sur. Esta pequeña parte que consiguen los restantes reinos es mínima comparado con la fabulosa riqueza obtenida por los británicos. Esta es la abreviada historia
del Tratado de Utrecht y su poderosa influencia en la historia de España y sus reinos de Indias. Este nombre, el de Indias, que se usaban antes de los Borbones y que habían sido usados por Colón al referir a estas tierras, fue cambiado por los Borbones y transformados en colonias. El dar a conocer esta historia tiene por fin también establecer que este tratado es el antecedente más antiguo y yo creo que es probablemente el causante, el antecedente más importante de mayor influencia política y estratégica de la independencia hispanoamericana. También esta charla tiene el fin de intentar iniciar un esclarecimiento sobre el tema remanido en estos últimos tiempos de los pueblos originarios y su relación con los españoles, llegados acá en 1492. Este tema remanido hoy por esos grupos políticos que a sabiendas o no informan una historia parcial, omitiendo considerar que la legislación de Indias, por ejemplo, ordenaba no concebir en absoluto a los indios, o sea, a los pueblos americanos, como pueblos inferiores. Asimismo, el dar a conocer esta historia tiene el fin de afirmar que al tomar a una sola España, más de una, en su concepción política, cosa que se produce incluso entre gobiernos monárquicos absolutistas europeos, se contribuye a dar una visión distorsionada de la historia, sea o no a sabiendas. Nos despedimos hoy hasta la próxima, en la que nos volveremos a encontrar para volcar nuestra opinión sobre nuestra historia nacional. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, y vamos a un espacio musical. Querida, cuántos disgustos le daba. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando lo más sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla el llanto no reprimía, que yo mismo al contemplarla el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla con un beso al abrazarla cuando el perdón le pedía. Porque con ella tenemos un corazón tan ingrato, porque con ella tenemos un corazón tan ingrato, que poco caso le hacemos, siendo que el ser le debemos para quedarle un mal rato. Si es la madre en este mundo, la única que nos perdona. Si es la madre en este mundo, la única que nos perdona, la única que sin segundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no abandona. Pobre mi madre querida,
cuántos disgustos le daba. Bueno, hemos escuchado Pobre mi madre querida, de Alberto Margal, nuestro pequeño homenaje en el día de mañana a todas las madres, a nuestra propia madre, a la madre, aquellos que somos huérfanos, ¿no? Y sobre todo huérfanitos, como nuestro productor general. También a las madres que tenemos, ¿no? Está con nosotros acompañándonos hoy Silvia Patricia Cuellar, que es la mamá de Maximiliano, y estamos tratando de comunicarnos con Eva Ferreri. Eva Ferreri es la madre de Edgardo Cicutín, que fue muerto por los Pata Negras, por la mejor policía del mundo, como alguna vez dijo, en los años 90. Eva Ferreri durante muchos años fue parte del equipo del programa de Horizonte Sur en Radio Nacional. Nos acompañó abnegadamente. Y yo quería no solamente saludar en ella, en Eva, emblemáticamente a todas nuestras madres, sino también recordar el hecho que nos acercó a Eva Ferreri, hace tantos años. Digamos, en los años 90 se registraron, según la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas, cerca de 350 denuncias por gravísimos abusos policiales, incluyendo violación de menores y desaparecidos. Pero solo en 10 casos hubo alguna condena judicial. Entre aquellos, el más emblemático quizá fue el de Miguel Bru, que muchos recordarán. El motivo en que desaparece Bru fue un allanamiento ilegal. Algunos detenidos en la seccional afirmaron haber oído los alaridos del estudiante en una habitación contigua a los calabozos. El cuerpo de Miguel Bru nunca fue hallado. En aquellos días de los años 90, el descontrol absoluto de la seguridad en la provincia de Buenos Aires comenzó a desgastar la gestión. Entonces secretario de Seguridad Eduardo Petigliani. A cualquiera que ingrese a la provincia le pueden reventar la cabeza de un tiro tranquilamente, fue el comentario que hizo alguna vez y que sonó como una advertencia. El 10 de enero de 1994, los efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús le dieron la razón. Se conoció como la masacre de Wilde y marcó un hito en la costumbre de matar. Alrededor de las 3 de la tarde, una sinfonía de sirenas, gritos, chirridos de neumáticos y tiros sacudieron la calma de la siesta lugareña. Un Peugeot 505 amarillo y un Dodge 1500 celeste habían sido interceptados por 5 móviles de la Brigada de Lanús tras una trepidante persecución. Y estoy leyendo el libro de Carlos Dutil y Ricardo Rayender, La Bonaerense, historia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires. La Bonaerense. El resultado de aquel tiroteo con el Peugeot y el Dodge fue devastador. En cuestión de segundos, ambos vehículos adquirieron aspecto de queso gruyère, dicen los autores. La carrocería del Peugeot tenía 40 orificios de bala y la del Dodge otros tantos. 239 disparos. Pero fue un tiroteo unilateral. Las balas silbaban hacia un solo lado. Los policías no tardaron en descubrir que habían metido la pata hasta el caracú, dicen los autores. A poco de comenzar la persecución, una congestión de tránsito permitió a uno de los vehículos, el celeste, eludir por un momento el cerco policial, pero el movimiento solo fue advertido por los ocupantes de uno de los autos policiales, que desviándose logró detener a sus presas 10 cuadras de allí. Los delincuentes salvaron la vida porque en ese lugar había demasiados testigos. El Dodge, que resultó acribillado junto al Peugeot, era en realidad
Otro auto, no el que buscaba la policía, idéntico al que prolongara su vida por unas cuadras. Su único ocupante, el librero Edgardo Cicutín, había cometido el pecado de ser confundido y murió antes de aclarar la situación. En el auto amarillo yacía el remisero Norberto Corvo y sus pasajeros, Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza. Los patanegras hicieron lo de siempre, confundir pruebas, sembrar armas, embarullar la instrucción. Cuando las evidencias de todos modos los incriminaron, atribuyeron la masacre a un lamentable error. Esto fue en el año 1994 y nunca se aclaró. La masacre de Wilde sigue impune. Eva, ¿estás en el teléfono? Sí. Querida Eva, ¿Cómo están? te saludamos. Mañana es el Día de la Madre y queríamos agradecerte y compensarte de alguna manera de tantos sufrimientos con este pequeño homenaje de Horizonte Sur con el cual colaboraste años. Sí, gracias. Yo te digo, no solamente mi hijo, al tiempo también falleció mi hija, a consecuencia de los disgustos. Ajá. Así que ellos me llevaron 2 hijos. Me llevaron a Edgardo, que según dicen ellos, muy sueltos de cuerpo. Y somos humanos, nos equivocamos. Mi hijo no era humano, ¿viste? Pero ellos sí eran humanos, se equivocaron. Y bueno, es la única explicación que me dan. No quieren saber nada de investigar ni nada de todas esas cosas, no investigan. Dicen que fue es una etapa que como que quedó en el olvido, ¿no? Exactamente, nadie se acuerda. Porque fue anterior a muchos actos de justicia que se pudieron dar más tarde. Pero por desgracia la muerte de tu hijo fue un momento previo, ¿no? En que, claro, en el año 94. Sí. Fue a los 6 meses de Bru. Claro. Eva, aquí también está con nosotros Bernardo Elfman. Ajá. Como vos parte de un equipo histórico de este programa, ¿no? Eva, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, bien. Recordando acá con Jorge aquellos momentos hermosos en aquella radio, ¿no? ¿Te acordás? Uh-huh. La verdad que lo pasamos muy bien. ¿Seguís haciendo radio en tu barrio, Eva? No, en este momento no, porque tengo que operarme y bueno, no tengo tiempo, no puedo. Tengo que operarme el 1 de noviembre, me operan, si Dios quiere. Y además recuerdo esos fideos riquísimos. ¿El qué? Esos cuando fuimos espectaculares, caseros. Pasaron muchos años, pero todavía habla de los fideos amasados en casa. Ah, de los fideos de Norma. Sí, con que nos invitaste en una oportunidad. Así es, así es. Bueno, ahora se mejore, porque también Norma está con resfrío y mal, va. Está bien. Pero achaques de la edad. No, ahí estas son cosas que le agarran a cualquiera, che. Sí. No es la edad. Vos no la tenés, la edad. Ruli, hay que decirle y por casa cómo andamos. Claro, lo que le estoy diciendo, si él no la tiene. Bueno, Eva, te agradecemos mucho, No, la agradecida soy yo de que ustedes se hayan acordado de mis hijos y de mí. Y bueno, y queremos mencionar también este libro, La Bonaerense, porque es uno de los tantos libros olvidados, ¿no? Que fue un trabajo fuerte. También está, que se puede encontrar en internet, un libro que escribió Alejandro Córdoba, ajá, que se llama, espera, que me sale todo el nombre completo. ¿Cómo era, Norma? Espera. La masacre de Wilde y la masacre de Wilde. La masacre de Wilde. Y la AMIA. La masacre de Wilde y la AMIA. Y la AMIA. ¿Alguna vez recordaste vos, nos contaste,
Perdón, aclaro que Eva participaba del equipo de este programa de Horizonte Sur cuando estábamos en Radio Nacional, antes que María Seoane nos censurara y nos dejara de lado, nos echara de la radio. Eva acompañaba el equipo de Horizonte Sur. Y se está refiriendo a la masacre de Wilde, de la cual en algún momento nos contara que en aquel entonces la senadora Cristina Fernández, que ahora es nuestra presidente, alguna vez dijo o te dijo... Sí, lo dijo en el programa de Mariano Grondona. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que si hubiesen averiguado bien la masacre de Wilde no volaba la AMIA. Claro, porque los mismos implicados de la AMIA fueron los que mataron al hijo de Eva. Por supuesto, estas son promesas y cosas que se dicen cuando no se tiene el poder para luego tratar de afrontarlas, ¿no? ¿No es cierto, Eva? Porque después nunca más tuviste noticias. Nada de nada. De la senadora yo ni de la presidenta. Yo quise hablar con ella, pero me pedía media hora, ¿viste? Yo vivo en Villa Ballester. Hasta que llegaba al Congreso, nada más, me llevaba más. Y bueno, ya no pude ir a hablar con ella. Pero por lo que ella había dicho, yo quería saber. Es como que a veces yo siento que los argentinos y la política argentina tiene una memoria corta, ¿no? Sí. Tiene una... ¿Sabes qué me dicen a mí? Sí. Es un caso viejo. Y sí, el año 94... Yo digo, bueno, es un caso viejo, entonces ¿será que me van a devolver a mi chico vivo? Porque ya pasó, ¿o no? Exacto, exacto. Sí, bueno, pero eso vino después. Bueno, Eva, saludamos también a tus hermanas que les estamos escuchando, que hablan por detrás de... Sí, así es. Detrás tuyo. Bueno, Eva, un abrazo muy fuerte de todo el equipo actual de Horizonte Sur, que algunos no te conocieron, ahora te están conociendo, te están escuchando. Confiamos en que te mejores. Gracias. Que pasen mañana lo mejor posible, el Día de la Madre. Un beso muy grande. Tengo otro hijo y... Bueno, y tenés nietos también, ¿no? 11. Ah. Y 2 bisnietos nacidos y uno que van a nacer dentro de un mes. Y 2 bisnietos, bueno. Qué grande. Entonces no vas a estar solas. Bueno, no, eso no. Nos despedimos, te llamaremos en alguna otra oportunidad. Un beso grande a ti. Los quiero mucho. Igualmente. Y muchísimas gracias. Gracias a vos. Adiós. Jorge, si... Continuamos en Horizonte Sur y me gustaría, para cerrar el tema del cual hemos hablado con Eva Ferrari, la masacre de Wilde, en el día, hace un mes más o menos aproximadamente, le realicé una nota a la doctora Graciela Dubrés, que es de la Organización Internacional de Prisiones, y me decía ella que todo continúa lineal casi a la década del 90. El gatillo fácil continúa, capaz no con casos tan fuertes como, o que salen a la tan luz, resonantes, o tan resonantes como el hijo de Eva Ferrari, pero sucede y es habitual de la policía nuestra, y además en las penitenciarias la tortura es casi permanente. Y ellos hoy como organismo internacional de derechos humanos casi no pueden entrar a las penitenciarias porque son independientes del gobierno. Mirá vos. Aparte de estas situaciones, en consonancia, ¿no?, con estas situaciones de las que estamos hablando, a mí me gustaría leer un escrito que en el día de ayer nos hizo llegar nuestro compañero Fernando Robelli desde Jujuy a propósito de una represión muy fuerte que hubo a los vecinos. En el barrio Malvinas Argentinas, en Jujuy. Malvinas Argentinas también es un barrio de la periferia de la ciudad de Jujuy. Así es donde se pretende instalar una planta... No sé, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Perdón. Ahora sí. Bueno, ahora decía repetilo entonces. Que tuvo lugar una represión el 17 de octubre en el barrio Malvinas Argentinas, en las afueras de Jujuy,
en lo que tiene que ver con esta instalación de una planta de EGESA, que es la empresa provincial de energía eléctrica, que bueno, los vecinos están impidiendo que se instale por los peligros que esto supone para la salud pública, ¿no? Así que, y bueno, ya se trascendió en todos los medios de la brutal represión que libró allí la policía provincial. Entonces, uno de nuestros compañeros allí en Jujuy, Fernando Robelli, justamente escribió unas sentidas frases que yo quisiera leer ya cerrando esta segunda hora del programa Horizonte Sur. Él tituló estas reflexiones 17 de octubre, ¿lealtad al pueblo o lealtad a las corporaciones? Y dice: jornada triste la de ayer en nuestro Jujuy, una tristeza más que se suma a otras tantas que nos agobian en este presente de miserias políticas y negociados corporativos. Una tristeza que duele cuando caminamos las calles de los barrios periféricos, cuando nos detenemos en cualquier esquina rodeados de perros famélicos y de niños asombrados. El asombro en los ojos de quienes han sido para la plenitud de la vida y se la estamos recortando a machetazos de miseria y egoísmo. No recuerdo ya cuántos muertos populares atrás, ni cuántas esperanzas engañadas nos separan del niño peronista que supimos ser. Un 17 de octubre en Jujuy, a pura bala policial y violencia represiva, mientras los funcionarios del privilegio hacían su fiestita conmemorativa. Las barriadas de olvido recobraban la dignidad escamoteada y festejaban a su manera en la lucha callejera el dolor del ya no ser, los descamisados de Perón y de Eva. Hace muchos años perdimos nuestra empresa de energía a manos de un grupo financiero extranjero, por monedas y en beneficio de unos pocos. Desde entonces la luz nos duele, como nos duele el agua y la comida, y los gerentes del poder empresarial, encaramados en los cargos de gobierno, nos cobran las facturas rigurosamente en las mismas precarias condiciones de una empresa sin inversiones y sin proyectos, que no sean otros que tirar transformadores y cables en el mismo corazón de los barrios populosos. El cáncer, los abortos, las malformaciones son pequeños incidentes en una brutal de costos y beneficios que puede instalar sus catedrales de toxicidad y contaminación en el patio mismo de una escuela primaria y en la facultad de agrarias. Es más, nos mienten con la necesidad de expandir la red para las nuevas industrias que habrán de instalarse en esta impronta provinciana y perversa de crecer y desarrollarnos para mercados consumidores. Malvinas, Santa Rita, los inmensos conglomerados de viviendas que encuentran un horizonte inabarcable allá en el sur, donde Alto Comedero se hace campo de a poco y sin descanso urbano, con las rupturas impensadas de los asentamientos y el aire irrespirable del hacinamiento social distributivo. Esos son los efectos no deseados del neodesarrollo y el progreso nacional y popular. Lo bueno para ver es que la lealtad a un destino y a una causa retorna y se instala crudamente en las fronteras invisibles del modelo de inclusión, ya no como festejo de la patria, sino como destino irrenunciable de la verdadera justicia social tantas veces postergada. Los sueños perdidos de tantas generaciones argentinas se renuevan cada vez que la rebeldía popular calla, sin encuadramientos ni subsidios, sin anunciar su insurgencia, calladamente como ríos profundos, como las patas en la fuente de otras épocas. Sueños entrecruzados del imaginario nacional, donde confluyen las luchas contra la minería a cielo abierto, contra los desmontes demenciales de nuestras selvas y montañas, contra los monocultivos transgénicos y la agroindustria azucarera, quizá volver a la tierra como madre y a la comunidad perdida en los delirios de una modernidad engañosa. Las montañas mágicas y silenciosas nos miran desde su altura,
Los glaciares eternos y las salinas ancestrales esperan impasibles que podamos recobrar la soberanía sobre nuestros bienes comunes, sobre las yungas y los valles fértiles, sobre las soledades puras y sobre la hendidura cultural de la quebrada. Vendrán seguramente otras puebladas y otras resistencias al saqueo programado. Nuevas sangres se derramarán desde el ingenio hasta las minas para destrozar las quimeras del litio y los biocombustibles, para recobrar nuestro arraigo y nuestra memoria colectiva sobre las semillas y el amparo sagrado de los dioses. San Salvador, Jujuy, Fernando Robelli, del Grupo de Reflexión Rural. Antes de despedirnos, quisiera pasar un aviso. Hoy se va a proyectar nuevamente Hombre bebiendo luz, el documental sobre Rodolfo Kusch, la película de Jorge Falcone, en el centro La Puerta, sito en Sánchez de Bustamante 549, a partir de horas 19. La entrada es libre y gratuita. ¿Repetimos la dirección? Sánchez Bustamante 549. A las 19 horas. 19 horas. Hombre bebiendo luz, de nuestro amigo Jorge Falcone. Vale la pena verla. Y estamos ya terminando. Bueno, nos queda un minuto. ¿Cuántos aplausos hoy de nuestro coordinador general, de nuestro productor general? Exactamente, bueno, impresionante. Aunque recién hizo 3, no sé si era 3 minutos, media hora o 3 horas más de Horizonte Sur. Elijamos. No, ya estamos en ¿Ya el estamos? final. Bueno, nos estamos despidiendo de todos. Volveremos el sábado próximo con 2 horas, pero divididas, dado que tenemos que ver cómo vamos resolviendo a través de las emisoras que nos replican en el interior y en Radio Miami Internacional. Tenemos que ver cómo hacemos para pasar, si seguir pasando la primera hora o pasar las 2 horas. Bueno, gracias a todos a todos los que nos acompañaron. Hasta el sábado próximo.